Un primer elemento importante que yo les invitaría a considerar de la palabra de Dios que acabamos de escuchar es el siguiente. Jesús dice a sus discípulos, ¿cuánto desearía? Una expresión de Jesús que se repite también cuando está a punto de celebrar la Pascua. ¿Cuánto desearía llevar a cabo esta cena con ustedes? Ahora nos dice en el Evangelio, cuánto desearía que ya estuviera ardiendo ese fuego en la tierra que yo he venido a traer. Dios viene a iluminar a todo hombre que habita esta tierra. Es la luz que viene a los suyos, pero muchos de los suyos no la quieren recibir. Cuando Jesús se encarna en este mundo, se hace hombre como nosotros, ilumina nuestra condición humana para que nosotros podamos comprender su vocación, para que nosotros podamos comprender el camino al que nos llama vivir nuestro Señor. Claro, cuando uno no conoce a Dios, pues uno vive un tanto a ciegas. Cuando uno no conoce a Dios, no sabe el camino, ni de dónde viene, ni a dónde va. Es el encuentro con Cristo que nos ilumina y nos descubre cuál es el verdadero camino que nos llevará a la plenitud de nuestra existencia, que nos hará más humanos, que nos conducirá por el sendero de los hijos de Dios hasta el encuentro pleno y definitivo con nuestro Padre en el cielo. Por eso, hermanos, hermanas, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y sobre todo, cada vez que nosotros tengamos la gran oportunidad de celebrar los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, dejemos que Jesús encienda en nosotros la llama de su fuego divino, porque es el fuego divino de Cristo el que va a iluminar nuestro camino. Es el fuego divino de Cristo el que va a encender nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo, que además de empujarnos a clamar, Abba, papá, nos empujará también a buscarlo en todo momento en nuestras vidas. Ojalá pues que cada vez que Dios nos dé la oportunidad de asistir a la Santa Misa, de encontrarnos con Él en la oración o en la lectura de la palabra, que no sea algo meramente pasajero, que no vengamos a misa solamente por cumplir con un precepto, sino que verdaderamente vengamos abiertos para que Dios encienda nuestro corazón, para que Dios ilumine nuestras vidas, para que Dios nos llene de la fuerza de su Espíritu Divino, que como lenguas de fuego descendió sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Y así desciende en cada uno de nosotros cuando renovamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues que eso sea cada misa celebrada. Ahora que nuestra diócesis y el Papa Francisco nos invitan a reflexionar sobre lo que significa para nosotros la celebración de la Eucaristía. Que cada Eucaristía celebrada sea para nosotros una oportunidad donde Dios encienda en mí el fuego divino de su amor. Después de este preámbulo, escuchamos unas palabras contrastantes, unas palabras que tal vez no coinciden con lo que normalmente estamos habituados a escuchar en la Eucaristía. Ustedes, cuando celebramos la misa, habrán escuchado que después del Padre Nuestro, la Santa Misa nos conduce por el rito de la paz.
Y nos dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Y entonces, ¿cómo Señor Jesús, cada que celebramos la misa, nos llenas de tu paz? Y hoy en el Evangelio nos dices lo contrario. Hoy en el Evangelio nos dices, Señor, no he venido a traer la paz, sino la división. A ver, no que cuando celebramos la misa nos quieres llenar de tu paz. Entonces, ¿por qué nos dices que no has venido a traer la paz, sino la división? Palabras de contraste, palabras que nos pueden llegar a confundir, porque la predicación de la Iglesia nos ha enseñado que Jesús es el príncipe de la paz y la única paz verdadera y duradera es la que viene de Dios nuestro Señor. ¿Cómo poder, pues, interpretar esta aparente contradicción? La Iglesia nos enseña a considerarlo de esta manera. Hay dos tipos de paz. La paz que nos ofrece el mundo y la paz que nos ofrece el Señor. Y casi en todas las realidades de la vida podemos encontrar esta distinción. La vida que nos ofrece el mundo y la vida que nos ofrece Dios. Los placeres que nos ofrece el mundo, los placeres que nos ofrece Dios. Los criterios que nos ofrece el mundo, los criterios que nos ofrece Dios. Entonces, ojalá también podamos grabar esta realidad que está latente en la palabra de Dios. Los criterios del mundo no siempre son los mismos que los criterios de Dios. Y el tema de la paz es uno de ellos, porque en el mundo la paz es meramente la ausencia de conflicto. Pero nuestra experiencia personal nos dice que no necesariamente tiene que haber conflicto para que no podamos estar en paz. ¿Cuántas veces nosotros en el interior de nuestro corazón decimos, no estoy en paz, no me siento en paz? Y no necesariamente tiene que haber pleito a tu alrededor, lo cual nos muestra que la experiencia de obtener la paz es algo más profundo, es algo que brota desde el interior de nuestro corazón. Muchas veces hay gente que no está en paz porque no está bien con su pareja, no está en paz porque no está bien con sus hijos, con su familia, con sus seres queridos, o más aún, hay gente que muchas veces no está en paz porque no está bien con Dios. Por eso cuando celebramos el sacramento de la reconciliación, gente que llegaba incluso fuera de sí porque no encontraba paz en su vida, cuando recibe la absolución del sacerdote, se llena de paz, porque la paz que llega a su vida la produjo la reconciliación con Dios, la reconciliación con sus hermanos. ¿Cuál es la paz que nos ofrece Dios? Pues la paz que nos ofrece Dios es la que brota desde lo más profundo de nuestro ser. La paz que nos ofrece Dios es la que nos lleva a vivir en comunión y en armonía con todo aquello creado por Dios, las personas, la naturaleza y todo lo que hay a nuestro alrededor. Si tú no estás en comunión con Dios, difícilmente vas a estar en paz. Si tú no estás en comunión con tus seres queridos, con la naturaleza, con las cosas que te rodean, contigo mismo, a veces entre nosotros mismos nos partimos en dos, porque por un lado queremos caminar por un lado y por otro lado queremos caminar de la otra parte y nos partimos en dos y no estamos en paz. La paz que Dios nos ofrece necesariamente tiene que venir de Dios. Una persona que no tiene a Dios en su vida
¿verdaderamente puede encontrar la paz en ella? Una persona que no está en comunión con Dios y con los demás, ¿verdaderamente puede encontrar la paz? Y entonces regresamos a la expresión que nos dice Jesús: ¿acaso he venido a traer la paz en la tierra? Si habla de la paz que nos da el mundo, efectivamente no, porque Jesús no vino nada más para que no tuviéramos conflictos. Jesús nos entregó solamente para que hubiera ausencia de problemas en nuestras vidas. Para eso no vino Jesús. Jesús vino para enseñarnos el camino, la verdad y la vida, y para que nosotros nos atreviéramos a caminar por donde Jesús nos señala, para vivir en comunión, para estar junto al hermano, para reconocer al resucitado en la fracción del pan, para amar al hermano como Jesús nos ha amado a nosotros. ¿En dónde? Pregunta. ¿En dónde es donde Jesús nos ofrece la verdadera paz? ¿En la calle, en el trabajo, en la escuela o en el cenáculo? ¿Verdad que es en el cenáculo? Donde los discípulos se reúnen para celebrar la fracción del pan. Es ahí donde el resucitado se hace presente y nos llena de su paz. Por eso, hermanos, hermanas, estamos en el lugar indicado para pedirle a Dios nuestro Señor que nos llene de su paz y que no permita que caigamos en falsas visiones de criterios de paz meramente como nos los ofrece el mundo, sino que sepamos considerar la paz como nos la ofrece Dios. Pídele al Señor que encienda tu corazón y que lo haga ardiente de tal manera que tú te vuelques para buscar al Señor, que tú te vuelques para encontrar su paz. Ese fuego no se apaga más que con la presencia del agua viva, que es Dios nuestro Señor que nos la ofrece, la única agua que puede saciar nuestra sed, la única agua que puede apagar el fuego del divino amor que llevamos dentro de nosotros. Así pues, si el Señor enciende nuestros corazones, cuando terminemos la misa, en realidad no terminamos la misa. Cuando terminamos la misa y el sacerdote nos dice, vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado, en realidad es ahí donde empieza el compromiso verdaderamente de lo que celebramos en la misa. Si aquí en la misa celebramos que Jesús viene a encender nuestros corazones de su amor, cuando salgamos de la misa, ¿cómo vamos a vivir? Saliendo de la iglesia vamos a encontrar dos caminos, el de la luz o el de la oscuridad. ¿Por cuál te vas a ir? Saliendo de la misa nos vamos a encontrar con dos caminos, el de la vida o el de la muerte. ¿Por cuál te vas a ir? Saliendo de la misa nos vamos a encontrar por dos caminos, el de la verdad o el de la mentira. ¿Por cuál te vas a ir? ¿Del amor o del egoísmo? ¿De la gracia o del pecado? ¿Del camino con Dios o del camino sin Dios? ¿Verdad que si tú dejas encender tu corazón por el fuego divino del Señor, vas a buscar la luz, la vida, el amor, la gracia, la verdad, la plenitud con Dios? Pero si tú solamente vienes a misa por cumplir un precepto, tal vez seas de los primeros que caiga en la oscuridad, en la muerte, en el egoísmo, en el pecado, en la mentira, en una vida sin Dios. Pues eso es lo que busca nuestro Señor, ¿verdad? Cuando dice, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz en la tierra? Lo que quiere verdaderamente es darnos una sacudida. Darnos una sacudida y nosotros digamos, a ver, espérame. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Realmente estoy siendo coherente con lo que celebro en la misa y con lo que vivo allá afuera? El peor de los males que podemos nosotros caer es en la indiferencia, en la pasividad o en la tibieza. De tantas personas que vienen a misa, podemos decir tristemente
que la mayoría de las personas que se acercan a celebrar la misa, cuando salen de misa, se muestran indiferentes ante el mensaje de Dios. Se muestran indiferentes ante la invitación que Dios nos hace a vivir lo que celebramos en la Santa Misa. Pudiéramos pues terminar con esa advertencia. Hoy 14 de agosto celebramos a San Maximiliano María Kolbe y este santo nos dice: el veneno más mortal de nuestros tiempos es la indiferencia. Que tu vida, mi hermano, mi hermana, no caiga en la indiferencia. Sobre todo, que no se vuelva indiferente ante las cosas de Dios.